Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenido a nuestro segundo CIPAS del curso Formulación Integral de Proyectos. Quien les habla, Flor Manuela Ariza Molina, directora y tutora del curso. Nos acompañan los doctores el profesor César Suárez y la doctora Claudia Victoria Suárez. Sean todos bienvenidos y que este encuentro sea fructífero y puedan ustedes despejar todas las inquietudes. Eh, Primero que todo queremos escucharlos antes de iniciar porque vamos a ser prácticos, porque estos encuentros es más que todo para despejar inquietudes. He observado que ya la mayoría han terminado el estudio de mercado. Todavía tenemos algunos grupos que están construyéndolos, pero primero queremos escuchar si tienen alguna inquietud con respecto al estudio de mercado. Voy a compartir pantalla y vamos revisando. ¿Me confirman si observan la pantalla, si la visualizan? Sí, señora. Sí, señora. Ok. ¿Alguno de los presentes, de los estudiantes, tiene inquietudes con el estudio de mercado? Recordemos que el estudio de mercado consiste en conocer muchos aspectos claves del mercado donde se va a desarrollar el proyecto. Recordemos que esta actividad fase 3 vamos a construir el estudio de mercado y el estudio técnico del mismo proyecto que elegimos y trabajamos en la fase 2, donde vamos a utilizar un conjunto de técnicas que nos permiten estimar la cantidad de productos que se van a producir y vender para satisfacer la demanda, también las características que debe tener el producto o servicio a ofrecer, teniendo en cuenta las necesidades, deseos y expectativas de nuestros clientes, sobre todo esos clientes potenciales. También vamos a determinar el precio, que sea un precio más adecuado para nuestro producto o el servicio que vamos a ofrecer. Asimismo, vamos a conocer las características de nuestros competidores actuales o futuros competidores. Entonces, ya todos conocen esta matriz. Esta matriz está conformada por todo lo que acabo de comentarles: la estructura del mercado, el análisis del producto, la identificación del cliente, la identificación de la demanda, de la oferta, el análisis del precio, la cadena de distribución, también la identificación de esas estrategias de comercialización, la planeación de ventas, que es tan importante, y también la identificación de la materia prima. Toda esta información es importante y relevante para poder construir el estudio técnico, y sobre todo nos da una base para construir, junto con el estudio técnico, construir la fase 4, que tiene que ver ya con la estructura financiera de nuestro proyecto. Por eso somos tan exigentes en revisarles y realimentarles y darles recomendaciones con respecto al estudio de mercado y al estudio técnico, para que ustedes puedan lograr el resultado de aprendizaje de esta fase 3. Entonces, no sé, los escucho a los presentes si tienen alguna inquietud. Aquí, por ejemplo, en la estructura del mercado, es importante, pero antes de iniciar, quiero comentarles que este es un formato único. No le eliminen la columna 2, porque con la columna 2 se les facilita a ustedes construir este estudio de mercado, y también nos facilitan a nosotros los tutores para poderles revisar, porque no tenemos un solo grupo, tenemos muchísimos grupos asignados y la tarea es bastante ardua, y somos, como les mencioné, bastante exigentes en la realimentación. Entonces, en la estructura del mercado y en todos los puntos que debemos construir en el estudio en este estudio de mercado, nosotros es importante tener en cuenta estos pasos.
como para que nosotros como tutores también no se nos facilite esa revisión. Por favor, siempre anotar, primero cuando vayan a cargar un aporte, siempre mencionen, realiza un avance del estudio de mercado en el punto, por ejemplo, análisis del producto, porque también se nos dificulta, entonces nos toca regresarnos, revisar, comparar con el aporte anterior y eso de verdad es bastante dispendioso. Sé que es nuestro trabajo, pero realizamos esta matriz con este paso a paso y con todo, es como para también facilitarnos en ambas partes, ¿no? Facilitarnos el trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, en la estructura del mercado hemos encontrado, y esto se hizo en la recomendación, esta recomendación se hizo en la web que realizamos, que es importante que ustedes aquí, porque el estudio de mercado es una investigación, no, sé que esto es algo hipotético, esta actividad, en este curso estamos desarrollando un ejemplo, algo hipotético, pero podemos llevarlo un poquito a la realidad, sobre todo con la investigación. Entonces, aquí en el estudio de mercado se les recomendó realizar una investigación con respecto a lo que tiene que ver la estructura del mercado y y otros puntos más, pero deben anotar la fuente. Hemos insistido en eso. Traigo este ejemplo de un grupo que ya entregó, ya terminó su trabajo, todo, su fase 3, ya les di el aval para que puedan entregar su actividad. Y ellos aquí, por ejemplo, miren que en el tamaño del mercado ellos presentan y hacen una investigación real sobre su producto, y presentan, aquí por ejemplo, presentan la fuente, Reuters, que tomaron esa información de ahí de Reuters, año 2024, y así. Entonces es importante y por eso, como para que ustedes algún día, si ya han realizado o piensan realizar algún estudio de mercado con algún emprendimiento que tengan, eh, tengan el conocimiento o se actualicen con respecto a esto. Lo mismo la tasa de crecimiento, importante tener en cuenta ese porcentaje de esa tasa, por eso es tasa, un porcentaje, y saber y tener el conocimiento de dónde fue tomado esa información. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la estructura del mercado. Algo también importante aquí en la estructura del mercado son los costos. También exigimos que en los costos, por ejemplo, presenten la relación de esos posibles costos que se necesitan o que, eh, que deben ir acorde con el proyecto, porque esta información la vamos a necesitar también para la estructura financiera, que es la fase 4. Luego viene el análisis del producto. En el análisis del producto, aquí, aparte de todos estos pasos que nosotros solicitamos, es importante que ustedes aquí en el estudio de la competencia escriban quién es la competencia, porque eso también nos da un punto de partida a nosotros cuando realizamos una investigación de mercado, a qué nos vamos a enfrentar en nuestro mercado, cuál es esa competencia, quiénes son nuestros competidores, cuáles son esos precios de esos competidores, la imagen, la marca que ellos utilizan como para nosotros tener una guía y si es posible superar eso para poder llamar a nuestros clientes potenciales. Entonces, aquí en análisis del producto, yo diría que es como lo más relevante, aparte de todo, porque también es relevante todos los incisos que solicitamos acá en el análisis del producto. Aquí en lo que tiene que ver con la identificación del cliente, una vez ya nosotros conocemos quiénes son esos competidores, pues entonces nosotros debemos identificar quiénes son esos clientes potenciales. Aquí en la identificación del cliente o de nuestro consumidor, es importante que además de conocer esos competidores y todo lo que tiene que ver con el competidor, nosotros vamos a presentar y vamos a establecer unos criterios de calificación. Algunos lo mencionan lo presentan de forma general y no, estos son los criterios de calificación según una fuente y mencionan el autor y todo. No. Vamos a lo real, así sea algo hipotético, pero bueno, ya conocemos nuestros clientes potenciales, entonces vamos a establecer esos criterios de en qué se ocupa nuestro cliente, cuál es el estado civil, dónde están ubicados y cuáles son esos posibles
ingresos que tenga nuestro cliente, los intereses que ellos tengan, porque eso nos ayuda a nosotros a conocer ese cliente potencial y no dejarlo ir. También es importante realizar ese proceso de segmentación de esos clientes. Y también, por ejemplo, dependiendo del proyecto, del alcance del proyecto, así va a ser esa segmentación. En la identificación de la demanda, pues también nos solicitan nuestro cliente potencial. Ellos aquí pues hicieron una investigación exhaustiva al respecto. Me gustó muchísimo, pero aquí en la demanda es importante también presentar cuál es el ingreso de ese público objetivo, de ese cliente, ese posible cliente que nosotros vamos a tener en nuestro proyecto. Esas necesidades, pero también debemos presentar ese precio de esos productos sustitutos y complementarios que nos van a ayudar a nosotros en nuestro proyecto. Luego viene la identificación de la oferta. Ya en la oferta, pues nosotros debemos conocer realmente esa oferta de esos productos similares y sustitutos de nuestros competidores y conocer realmente cuál sería el precio del producto. También la tecnología, presentar cuál sería esa posible tecnología que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Esta tecnología nos ayuda a nosotros, de allí, de esa tecnología, al relacionarla, nos va a ayudar para el estudio técnico en la selección de maquinarias y equipos. Miren que sí hay una relación entre lo que tiene que ver con el estudio de mercado y el estudio técnico. También acá en este punto nosotros debemos hablar sobre la disponibilidad de insumos. Esos insumos que nosotros presentemos aquí deben ser los mismos que presentemos en el último punto del estudio de mercado, que tiene que ver con la identificación de la materia prima o materiales, algo así. Y esos dos, digamos, ese punto o ese tema también nos va a ayudar a nosotros a seleccionar en el estudio técnico esa materia prima o materiales que necesitamos en nuestro proyecto. Luego viene lo que tiene que ver con el análisis de precios. Nos solicitan allí un sinnúmero de características para poder llegar nosotros a ese precio ideal y ofrecerlo al mercado. Luego viene la cadena de distribución, que también recordemos que en la estructura del mercado, que es el primer punto de este estudio, también nos solicitan las cadenas de distribución. Entonces deben ser más o menos lo mismo. Lo que anoten en el primer punto debe ser prácticamente lo mismo que anoten aquí en este punto de identificación de la cadena de distribución. También las estrategias de comercialización también deben presentarlas, si son online y si son offline. Por lo general se utilizan las dos, ¿no? Actualmente. Y por último, perdón, y la planeación de ventas. Aquí en la planeación de ventas hemos notado que sí presentan una buena información, un buen avance, pero se les olvida presentar la proyección aproximada de esas ventas. Entonces deben realizar una proyección aproximada de las ventas, porque esa información la necesitan y se les va a facilitar a ustedes ya cuando ingresen en la fase 2, en la fase 4, perdón, en la estructura financiera, cuando vayan a diligenciar ese plan de inversión que les tenemos ahí preparado como una actividad práctica. Entonces es importante que presenten esa proyección de ventas del proyecto. Acá por último, bueno, ya la identificación de esa materia prima o de esos insumos o materiales, y una vez terminen este estudio de mercado, el diligenciamiento de esta matriz, no olviden por favor presentar los riesgos, esos posibles riesgos que se deben mitigar en este estudio de mercado en el proyecto, con respecto al proyecto que están trabajando. Esto no lo olviden, porque siempre hemos estado recordándoles y tenemos la experiencia que listo, terminan la matriz y de una vez comienzan con el estudio técnico, y no, deben presentar estos riesgos porque eh, eh, lo estamos solicitando en la guía. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud allí hasta el momento. Los escuchamos. Doctora Claudia, voy a darle privilegio. Vale, sí, ¿Sí? señora.
Los riesgos van debajo de la matriz, adicional a Sí, la matriz. Ok, sí, listo. señor. Sí, después de la matriz, inmediatamente pueden anotar los riesgos, hacer la relación de esos riesgos. ¿Se puede hacer Bueno, en forma de entonces, o solamente es el nombre? como ustedes deseen, Ok, muchas pueden hacer la relación o pueden hacer una matriz pequeña. Ahí no tenemos inconveniente, como ustedes deseen. Doctora Claudia, entonces vamos a escuchar a la doctora Claudia, que también nos va a presentar lo que tiene que ver con el estudio técnico, que también hemos visto pues avance con algunos grupos con respecto a su diligenciamiento, pero sé que algunos grupos están colgaditos en eso. Entonces, doctora Claudia, adelante. Gracias, doctora Flor Manuela. Ya voy a compartir para que por favor me confirme. Por favor, me confirman si están observando. Sí, Sí, señora, señor. puede aumentarle el tamaño al archivo un poquito. Ahí está bien. Ahí, sí, señora. Ahí. Vale, muchas gracias. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces dando continuidad a lo que ya les ha vuelto a explicar la doctora Flor Manuela del estudio de mercados, pues después de haber desarrollado este estudio de mercados que es importante indispensable para continuar con el desarrollo del estudio técnico, ya que la información del estudio de mercados pues se requiere para dar continuidad y poder consolidar esta información que se pide para este estudio. Entonces, dentro de este tercer punto, que es la construcción del estudio técnico al proyecto de inversión, se indica que pues se debe diseñar la matriz de macro y microlocalización, o sea, la localización del proyecto. Dentro de esta macro y micro localización, que son diferentes, porque pues en los avances que he encontrado, algunos me han hecho macro y micro localización y hacen un solo análisis. Entonces quiero aclarar lo que estos son diferentes, se deben presentar por separado, el análisis de macro localización y el análisis de micro localización, que en cada uno de estos se deben enunciar las características con las que cuenta esa zona de influencia en la cual ustedes están analizando y en donde van a definir que en sí, de acuerdo a ese análisis que ustedes están realizando o que han realizado, se va a ubicar el proyecto, que es la zona más apropiada para la ubicación de este proyecto. Acá dentro de la guía se ha dado un link que es un video o una explicación correspondiente a la realización de este. Entonces, este material es un material de apoyo, pues para que ustedes lo tengan presente, se guíen por este. En la web se explicó pues los diferentes aspectos que ustedes deben tener en cuenta para la realización de esta. Hasta ahí, pues no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues para que también la manifiesten en este CIPAS y poder despejar todas las dudas. Dentro del tamaño, pues entonces en este sabemos que es importante definir el tamaño de la empresa o de la propuesta que ustedes están desarrollando, teniendo en cuenta que este va pues de acuerdo también al alcance que se tiene del proyecto y que esta información pues ya la hemos definido en el estudio de mercados, pues cuando nos habla también del tamaño el cual se aspira a tener cobertura dentro del proyecto. Entonces, vemos que esa información se requiere para complementar este estudio, este estudio técnico.
Dentro de la ingeniería del proyecto, entonces, acá se debe desarrollar o se debe definir el proceso de producción, la distribución y el diseño de planta física, la selección de maquinaria y equipos, obras físicas, mano de obra, materiales y materia prima y otros insumos. Esto va de acuerdo al alcance del proyecto y se debe presentar de la siguiente forma. Voy a presentarles acá un ejemplo también de unos estudiantes, pues para que ustedes lo tengan en cuenta. Igual en la web, también la doctora Flor Manuela nos había presentado un ejemplo muy completo. Pero aquí pues voy a hacer lo mismo. Entonces, ahí observan el documento que estoy presentando de macrolocalización. Todavía Señora. no, profe. ¿Sí? No, Listo. señora, estamos No, profe, mirando la guía. no se visualiza. Estamos Bueno. mirando es la guía. Vale, entonces ya les comparto nuevamente. Ahí sí. Ahí sí, profe. Ahora sí. Bueno, entonces el estudio técnico, como les indicaba, comprende de la macrolocalización, de la microlocalización, en donde hacemos los diferentes estudios y análisis y finalmente hacemos el estudio de evaluación. En este caso, pues se está haciendo por puntos, teniendo en cuenta pues los factores y los puntos que se están analizando para ver cuáles son más viables para la ubicación. Perdón, ya ahora sí ya se miró. Qué pena, es que tenía mal en internet. Vale. El tamaño, entonces, definimos qué mercado va a atender dentro de su proyecto, pues haciendo una proyección. Nosotros aquí siempre hemos hablado de que esto es un supuesto, es que estamos trabajando por supuestos, de acuerdo pues también a una información que estamos recolectando, que se recolectó en el estudio de mercados y pues que de ahí nos basamos para tomar esta información. Dentro del tamaño, esto va pues también de acuerdo al alcance del proyecto. Ya en la ingeniería del proyecto, entonces está el proceso de producción y distribución. Ese proceso se debe presentar mediante el diagrama de flujo, esto indicando cada uno de los pasos para el proceso. Se hace una pequeña descripción de ese proceso y luego continuamos con la distribución, el proceso de producción y de distribución de cada uno de estos. Lo paso rápido porque es el ejemplo que les estoy dando para que ustedes lo visualicen. Viene el diseño de planta. El diseño de planta, pues también hacemos una pequeña descripción y finalmente, pues debemos anexar el plano correspondiente de ese diseño de planta de acuerdo pues a como ustedes lo han diseñado, teniendo en cuenta el alcance y lo que van a realizar, van a prestar dentro de en las instalaciones del proyecto. La selección de maquinaria y equipo. Entonces podemos observar que se presenta minuciosamente distribuido en cada uno de estos. Lo que es maquinaria y equipo se describe cuál es la maquinaria y equipo que se requiere para el proyecto de acuerdo al alcance, para que lo tengan presente, la cantidad, el precio, la vida útil es importante, pues si de una vez lo quieren colocar, ya que este dato lo requieren para la fase 4 en el estudio financiero. Y el valor correspondiente. Luego tenemos, bueno, así lo hacemos con todos, maquinaria y equipo, con insumos, con mano de obra que se requiere y esto nos debe tener una trazabilidad que sea coherente con la organización de la empresa, con el organigrama, ¿sí? Entonces, que sea muy coherente hacia que es la necesidad que se va a tener dentro de la empresa. Entonces, ese requerimiento de mano de obra de acuerdo a ese organigrama.
cuántos empleados se requieren para cada uno de los cargos, el sueldo y finalmente, pues si son varios, el sueldo total ya. El requerimiento de materiales, de materia prima. Entonces, ¿qué se requiere para esa producción, ya sea producto, ya sea servicio? ¿Sí? Entonces, también enunciamos el material o la materia prima, cuántas unidades, el valor unitario y el valor total. Insumos generales. Igual. Entonces, ese lo debemos presentar, así como les presenté el ejemplo, en tablitas, pues para que sea más fácil entender y para que a ustedes también les quede más fácil después trasladar la información a la fase 4. Finalmente, la organización de la empresa. Entonces, es presentar la estructura organizacional de la empresa. ¿Cómo va a quedar la organización de esta? ¿Qué se requiere? ¿Cuál es, de acuerdo pues a la mano de obra que ustedes indicaron? Así también pues debemos estructurar nuestro organigrama. Aquí ellos describieron cada uno de los cargos, pero en la web la doctora dijo que si presentaban solamente el organigrama es válido. Si ustedes lo quieren describir, pues mucho mejor. Y finalmente, se pide que tienen que hacer el análisis de viabilidad técnica. Entonces, el informe de viabilidad técnica, pues que va consecuente a después de haber realizado el estudio de mercados y el estudio técnico. No es coherente que se presente un estudio de viabilidad técnica sin haber realizado estos estudios, como pues han sucedido casos que se han presentado, que se distribuyen el trabajo y al que le corresponde la viabilidad técnica es muy cumplido y él llega y monta su aporte primeramente, sin estar el estudio de mercados y sin estar el estudio técnico. Entonces, no hay una coherencia porque ¿qué vamos a revisar o qué vamos a decir? Sí, me está haciendo un análisis muy detallado de acuerdo a los estudios realizados. Entonces, para que lo tengan presente también, que todo debe tener trazabilidad, que lo primero que debemos presentar es el estudio de mercados y en su respectivo orden, luego el estudio técnico también en su respectivo orden y finalmente el estudio de viabilidad. Se me quedó algo. Estudio de mercados, los riesgos, los posibles riesgos después de haber realizado ese estudio de mercados y luego el estudio técnico y finalmente el informe de viabilidad. Como ven, todo se presenta en un solo documento PDF, tal y como nos lo pide la guía. Entonces, voy nuevamente para la guía para indicarles también cuál es el orden correspondiente de para la entrega final del trabajo. Por favor, me indican que estén observando la guía. Así, señora. Sí, señora. Gracias. Entonces, finalmente, vamos a la guía en donde nos encontramos las evidencias de trabajo grupal y cómo deben entregar ese documento final. Entonces, se indica, que se debe entregar un documento en formato PDF aplicando las normas APA y aquí pues volvemos a lo mismo, que se debe referenciar, que se debe aplicar la norma. La norma no es solamente referenciar la información que se presenta, sino también la forma como se presenta el documento final, para que también lo tengan presente. Y tener cuidado pues con lo que toman de las IA para que sea parafraseado y no nos tome dentro del Turnitin esa relación de similitud en cuanto a lo que ustedes están presentando. Entonces, ¿cuál es el orden de la entrega de este documento final?
lleva la portada con el título del proyecto, que debe ser muy claro, la introducción del trabajo final, la justificación del trabajo final, seguido viene la matriz de estudio de mercados del proyecto, de acuerdo a del proyecto. Esta matriz es tal y como se está presentando y como ustedes la han venido trabajando con todos los pasos, no deben eliminar absolutamente nada, tal cual como está, con el objetivo, nombre, todo se debe trasladar a este documento final. Después de esta matriz viene los resultados de los posibles riesgos. Entonces, que de acuerdo a los resultados de este estudio de mercados, entonces deben presentar esos posibles riesgos que se pueden reducir en el proyecto. Este es el orden que deben presentar el trabajo para que lo tengan presente. Luego de estos posibles riesgos viene el estudio técnico aplicado, que el estudio técnico ya les indiqué todo lo que debe contener, ¿no? Entonces, la matriz de macro y microlocalización, el tamaño, toda la ingeniería del proceso, tal y como lo indica acá, la organización, y eso es lo del estudio técnico y el informe de viabilidad. Luego viene debajo del estudio técnico el informe donde se comprueba esa viabilidad, de viabilidad de técnica del proyecto. Finalmente vienen las conclusiones del trabajo final y las referencias bibliográficas. Pero ojo, revisen las normas APA, séptima edición, que son las últimas actualizadas, para que también, de acuerdo a como nos indica esa norma, apliquemos de forma al documento las normas APA. ¿Listo? Esa es la presentación. También quiero recordarles finalmente la evaluación. ¿Qué es lo que se evalúa para que ustedes lo tengan presente? Al final de la guía encontramos ese formato de rúbrica de evaluación. Y esta es muy clara, que de acuerdo a lo que nos indicó que debe ir en el documento, que es uno solo, no son dos, porque eso se llama organización, y dentro de estos criterios se evalúa esa parte también. Entonces, el primer criterio es la matriz de mercados. El segundo criterio son los posibles riesgos. El tercer criterio es, el tercer criterio es la matriz de macro y microlocalización. El cuarto criterio es el tamaño, o sea, todo lo que tiene que ver con el estudio técnico, tamaño, ingeniería del proyecto, informe de viabilidad técnica. El quinto proyecto es la estructura del proyecto, y en esa estructura del proyecto es donde evaluamos si el documento cumple y tiene todo lo que se indicó que se debe entregar en ese documento PDF. Si ustedes entregan la matriz de mercados por aparte y no la incluyen en el documento, pues para mí no cumple con este criterio. ¿Listo? Para que lo tengan presente. El sexto criterio es la aplicación de las normas APA de forma e inclusión de referencias bibliográficas. Esos son los criterios, los 6 criterios de evaluación que se evalúan, para que también lo tengan muy presente. Ahora sí, los escucho, preguntas al respecto. Hay manitas levantadas, entonces vamos a iniciar con Luis y luego con Mayra. Luis Eduardo, lo escucho. Buenos días, profe. Tengo una pregunta con respecto al punto 3, donde dice de construir el estudio técnico. Y en el punto E dice de que presentar un informe de viabilidad técnica. Este informe tiene una estructura, y ¿cómo se hace? El informe de viabilidad técnica es realizar ese estudio técnico muy detallado, teniendo en cuenta pues la viabilidad de acuerdo a cada uno de estos estudios, ¿sí? Entonces, no tiene ninguna estructura, esa estructura la dan ustedes mismos a
pero sí se debe hacer el análisis correspondiente teniendo en cuenta cada uno de los aspectos. Entonces, resultados que se dieron con el estudio de mercados, que ustedes encontraron unos posibles riesgos, entonces se debe revisar esa parte, analizar. También el análisis de infraestructura, se debe hacer ese análisis teniendo en cuenta las instalaciones, los recursos técnicos, los recursos humanos, el entorno, el desarrollo económico, o sea, varios aspectos que se tienen que evaluar dentro de para este informe, ¿sí? Pero una estructura como tal, no. Eso en cuanto al informe de viabilidad. ¿Qué otra pregunta me indicó? Ya entendí, era solo eso, profe. Muchas gracias. Vale, Luis Eduardo, con gusto. Mayra y luego Diana. Profe, mi pregunta es sobre la matriz de estudio de mercado. Hay una columna que es los pasos para diligenciar el formato. ¿Esa columna la podemos eliminar cuando terminemos de diligenciar la matriz? No, señora, no se debe eliminar absolutamente. Tal cual se debe trasladar a ese informe final. Profe, ¿y eso no nos incrementaría el porcentaje de similitud? Porque pues todos vamos No, a tener la misma información. nosotros cuando nos arroja ese porcentaje de similitud, tenemos en cuenta eso. Nosotros miramos qué porcentaje, porque cuando nos arroja ese porcentaje nos indica de qué es. Entonces nosotros revisamos y si vemos que es de eso, pues no lo vamos a tomar como similitud. Ah, ok, tutora, muchas gracias. Con mucho gusto, Mayra. Diana. Buenos días, tutora. Tengo dos consultas. Referente a lo que acaban de decir del porcentaje de similitud, lo que pasa es que, pues haciendo la matriz, pues hay muchas cosas que son de investigación. O sea, pues hay que tomar datos o referencias referentes al proyecto que uno está trabajando. En ese caso, por ejemplo, nos daría similitud, por ejemplo, si yo he tomado de algún lado información. No, porque usted debe referenciarlo. Si usted toma cierto texto de cierto autor, usted lo puede hacer. Toma el texto, pero debe referenciarlo, tomado del autor tal, para que a usted no le salga esa similitud. Y dentro de la norma se nos habla y se nos explica cómo referenciarlo. Sí, claro, o sea, eso sí lo entiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo estoy describiendo algo y tengo que tomar un dato estadístico o un pedacito de alguna estadística que encontré o algo, entonces en ese caso también así, o sea, Sí, señora. específicamente. Sí, lo debe referenciar. Entonces, por ejemplo, que usted tomó ciertos datos del DANE, entonces tomado el DANE, y especifica, o sea, todo lo tiene que referenciar, Ah, bueno, y la porque otra, son datos que usted tomó de ahí, ¿sí? listo. Y la otra pregunta, o bueno, más que nada es porque a mí no me queda claro, eh, para el informe de posibles riesgos, ¿hay alguna, o sea, ese pedacito no me queda claro si hay alguna plantilla o algo, o se hace una tabla, o cómo, o me podría explicar ese punto del informe de los posibles riesgos? Aquí no existe tampoco ninguna tabla, sino aquí es identificar esos riesgos. Dentro del estudio de mercados, hay una partecita donde se habla de riesgos. Algo hay en esa plantilla, pero de acuerdo pues a todo ese estudio, ustedes deben identificar de acuerdo a la competencia que ustedes han venido analizando, ¿sí? Si tienen riesgos en cuanto a la competencia, porque la competencia es fuerte y ustedes hasta ahora van a entrar al mercado, entonces pueden tener ahí un riesgo. O sea, es hacer como esos análisis correspondientes de acuerdo a ese estudio de mercados que ustedes han realizado. También en los riesgos financieros, ¿sí? Revisar qué riesgos financieros pueden tener y cómo los pueden mitigar, ¿sí? Es identificar y cómo pueden mitigar, pero en sí una plantilla o algo
especial que tengan que aplicar, no, ese lo manejan también ustedes. También pueden identificar esos riesgos operativos, si hay esos riesgos y cómo los mitigan, ¿sí? Tecnológicos, de que se pueda llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Muchos aspectos en donde podemos identificar y podemos relacionarlos de que usted identifica cómo mitigó esos riesgos. También con relacionamiento con el cliente, por ejemplo, ¿sí? Y esas estrategias, entonces, es identificar y plantear esas estrategias de mitigación. Listo, gracias. Vale, con gusto. Tito. Buenos días para todos, profe, ¿cómo Buenos está? días. Muy bien, sí, señor. Tengo una consulta en cuanto a la tablita que nos mencionaba ahí, digamos, de hacer el comparativo o el estudio de relación de cuál puede ser la macrolocalización de la planta. ¿Tiene una cantidad digamos, de sitios en estudio o puede ser un máximo de 2 o de 3 que tengamos en cuenta nosotros como para analizar ahí de mejor posibilidad de ubicación pues de la empresa? Pues es que ahí, por ejemplo, por eso les cargamos el link, pues para que ustedes tengan en cuenta, porque es que son varios aspectos que se deben analizar, ¿sí? Como ubicación de consumidores, como la localización de la materia prima, como las vías de comunicación, como la infraestructura, como las políticas, planes, programas, como todas las normas que regulan en sí lo que se vaya a manejar, a establecer dentro del proyecto en la localización, como condiciones climáticas, ambientales, ¿sí? Son muchos factores que se deben tener en cuenta para hacer ese análisis. Por eso sí les recomiendo y es importante que se apoyen del link que está en la guía. Vale, profe, muchas gracias. Profe Bueno, Claudita, su merced, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre la matriz de macro y microlocalización? Claro que sí, profe César. Entonces, la macrolocalización consiste pues en evaluar el sitio que ofrece las mejores condiciones de ubicación del proyecto, ya sea en un país, ya sea en la parte rural o ya sea en la parte urbana. En sí es macro, pues que es a lo general, y en la micro, entonces, es determinar en sí el punto preciso donde se va a construir o donde se va a ubicar el proyecto. Entonces, la macro es general, es el análisis de, por ejemplo, Bogotá. Entonces, yo digo que mi proyecto se va a ubicar en Bogotá, entonces voy a hacer ese análisis macro de cuál va a ser el punto estratégico, o sea, identificar esos factores, analizar esos factores para de ahí poder ubicar en sí mi proyecto en micro. Entonces, como ya analicé todos esos factores generales de Bogotá, entonces ya identifiqué que mi proyecto puede estar ubicado en Suba, por ejemplo, porque es la mayor influencia que va a tener para poder incursionar mi proyecto como tal. Entonces, va a ser, entonces ahí ya haría ese análisis solamente en esa parte para hacer la ubicación o para construir exactamente ahí el proyecto. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Algo otra duda, inquietud? Entonces, por eso es que son diferentes y por eso es que yo les indicaba que se debe presentar el análisis por separado, tanto el de macro como el de micro. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que ya no hay más preguntas, no hay más dudas, más inquietudes, doctora Flor Manuela. Entonces, no sé. Sí, así Sí. es. Gracias, doctora Claudia, por su intervención, por despejar inquietudes. Apreciados estudiantes, esta grabación queda aquí mismo en este espacio. Hoy inmediatamente terminemos, voy a pasarla a YouTube y la comparto por correo interno del curso y por el foro que se encuentra de noticias del curso que se encuentra en el entorno de información inicial. A más tardar el lunes encuentran compartido en los foros de la fase 3 esta grabación. También queremos
informarles que ya estamos prácticamente a 8 días para cerrar esta actividad. Cierra el próximo domingo, de mañana en 8, estamos a 9 días. Entonces también les recordamos que pues hablen con sus compañeros y si escuchan ellos esta grabación, tengan en cuenta que los últimos 3 días nosotros no realimentamos, nos queda muy pesado por tantos estudiantes que tenemos asignados y por más que nosotros queramos, digamos, realimentarles, se nos puede hacer imposible. Entonces, continúen realizando sus aportes oportunos. De esa forma, sé que van a lograr los resultados de aprendizaje, sé que van a, a- a poder obtener una buena calificación y puedan también lograr los objetivos, que el objetivo realmente es que ustedes queden satisfechos y actualicen toda la información con respecto a estos dos temas. Entonces, también queremos recordarles el Congreso Prospecta que se va a realizar en Barranquilla, que así como les envié por correo interno, van a tener el estudiante que pague hasta el 30 de abril, tiene un costo de 120.000 pesos la inscripción al Congreso. Pueden, no, que no puedo asistir presencialmente, pero entonces pueden hacerlo de forma virtual, pagan los 120.000 pesos, se lo envían al docente que tienen asignado o me lo envían a mí, como ustedes lo deseen, por correo interno del curso y van a obtener 50 puntos en la evaluación final, que sería la fase 5. Si asisten presencial, entonces pues ya la valoración va a ser mucho más. Ya eso sí, tienen ya que ya hablarlo con el docente asignado. Entonces están cordialmente invitados. Es un congreso a nivel internacional donde vienen conferencistas internacionales con temas espectaculares y actualizados. Entonces están cordialmente invitados. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, doctor César y doctora Claudia. Dios les bendiga y estamos atentos a sus aportes oportunos y pertinentes. Feliz Vale, fin de muchas semana. gracias. Gracias a Muchas todos. gracias, Feliz doctora, fin de Gracias, semana. profe. Buen día. profe Claudia y Buen día. estudiantes, Muchas gracias. éxitos en su actividad.